Se define como generación al conjunto de personas nacidas en unos mismos años o décadas. Las generaciones se caracterizan no solo por tener aproximadamente la misma edad, sino que además suelen compartir formas de vivir y de pensar. Además, sus ambiciones, sus concepciones vitales pueden ser bastante distintas de las precedentes, las generaciones de sus abuelos, de sus padres o hermanos mayores. Como suele decirse, cada generación es hija de su tiempo. El declinar de unas generaciones y la aparición de otras nuevas es un fenómeno que sucede ante nuestros ojos sin que seamos del todo conscientes hasta que hacemos balance y nos percatamos de ese relevo. Es por esto que nuestro invitado define como un terremoto silencioso al lento e imparable reemplazo de las añadas humanas, que viene siempre acompañado de cambios sociales. Hoy descubrimos un ensayo que nos explica cómo comprender estas transformaciones a través del discurrir de las generaciones durante el último siglo y de ese modo analizar nuestro presente, que tantas veces aparece como un tiempo bastante enloquecido. Es la propuesta que nos trae hoy Juan Aguirre en la sección de Eusko Ikaskuntza. Gabón, Juan. Gabón, Eva. Es un tema que conecta con la agenda del próximo Congreso de Estudios Vascos, que se va a celebrar en octubre, ¿verdad? El tema de las relaciones intergeneracionales. Aquí visto desde otro punto de vista, desde luego, pero que, bueno, de algún modo está en relación con este trabajo del Congreso, que ya pronto se va a presentar y sobre el que supongo que tendremos ocasión de hablar a lo largo del curso. Y bueno, pues sí, como bien has dicho, un libro que se titula El peso del tiempo, relato del relevo generacional en España, en el que se estudia la evolución de la sociedad española a partir de las distintas generaciones que se han ido sucediendo desde el siglo XX hasta la actualidad y sus consecuencias políticas. Su autor es Oriol Bartomeus, politólogo, investigador y director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, además de profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gabón, bona nit, Oriol, bienvenido al espacio de Eusko Ikaskuntza. Buenas noches. Una idea muy interesante de este libro, entre otras muchas, es que pone de manifiesto que no son las generaciones las que operan los cambios sociales, sino que es al revés. Los cambios sociales hacen, por decirlo de algún modo, los cambios sociales hacen a las generaciones. O sea que, parafraseando lo que ha dicho Eva hace un momento, podemos decir que cada generación es hija de sus cambios. Vale la pena que nos explique esto, Oriol. Bueno, hay una manera, o la manera que este libro propone de entender la generación o las generaciones, es que las generaciones son producto de los cambios que han habido en la sociedad y en la historia. Es decir, por poner un ejemplo, si no hubiesen habido cambios en la historia, no podríamos hablar o no tendría sentido hablar de generaciones. Hablamos de generaciones porque más allá de que la gente pase por toda una serie de etapas en su vida, la infancia, la juventud, la madurez y la vejez, esta manera de vivir estas diferentes etapas es diferente en función del periodo histórico en el cual estas personas han vivido. Por eso hablamos de generaciones. Hablamos de generaciones, por ejemplo, en el caso de España, porque decimos, bien, todo el mundo ha sido joven, pero no es lo mismo ser joven o haber sido joven en los años 40, 50 del siglo pasado que ser joven ahora. Y este entorno histórico en el cual nacemos y del cual nos nutrimos para, de alguna manera, adaptarnos a él, es el que de alguna manera nos imprime este perfil generacional, esta huella generacional y nos hace diferentes. Los jóvenes de ahora son diferentes de los jóvenes de hace 60 años. ¿Por qué? Porque había un cambio. Entonces, a mi entender, las generaciones son hijas de los cambios. Sin cambios, no estaríamos hablando de generaciones, no tendría sentido hablar de generaciones. ¿Hay criterios que se puedan considerar objetivos para trazar la frontera que separa a una generación de otra? ¿O esto es un ejercicio que podría ser siempre arbitrario? En su estudio, ¿qué cortes generacionales ha contemplado? Las generaciones son un poco como las meigas, es decir, de haberlas haylas, pero es muy difícil asirlas. Yo creo que es de los conceptos en ciencia social más complicado. No existe un consenso sobre cuáles son los elementos que utilizamos para distinguir, para diferenciar las generaciones.
Aquí hay un poco de todo, es decir, se entiende por generación aquel conjunto de individuos que han nacido en un tiempo igual, es decir, en un momento histórico determinado. Ahora bien, hasta aquí llega el consenso. Más allá de aquí, pues tenemos estudios de ciencia política, de ciencias sociales que cortan las generaciones por décadas y dicen, bien, cada década hay una generación. Hay estudios que los cortan en función de acontecimientos históricos. Este ha sido el proyecto de este libro. Es decir, considero que cada generación nace de un acontecimiento histórico relevante que ha modificado el entorno en el cual los individuos nacen, crecen, se adaptan, aprenden y viven. En el caso español, yo he considerado unos cuantos cortes históricos. Uno, la guerra civil, claramente. El otro sería el cambio de modelo económico que se implementa a partir de finales de los 50, principios de los 60 en España, que es el desarrollismo. Otro sería claramente la transición a la democracia. Y el último sería la crisis económica del año 2007-2008. A partir de aquí, los cortes generacionales que yo he hecho, las generaciones que he definido son básicamente la generación de la guerra, es decir, los nacidos hasta el año 39, la generación de la posguerra, los nacidos entre el año 40 y el año 1960, la generación del baby boom o del desarrollismo, que es la generación nacida entre 1961 y 1975, y la generación de los hijos e hijas de la democracia, que son los que nacen a partir del 76, y es una generación que a mi entender llega hasta el año 2007-2008, cuando aparece la generación nacida a partir de la crisis, que sería eso, los hijos e hijas de la crisis, que no van a llegar al censo electoral hasta el año 26 y por tanto en el año 26 vamos a tenerlos ya en las encuestas de voto. El libro, El peso del tiempo, aborda cómo las generaciones conciben la manera de hacer, de observar y de participar en política. Y bueno, su tesis es que con el último relevo generacional se ha producido un cambio radical en la relación entre ciudadanía y política. Es decir, que con la última generación esta manera de hacer, de observar y de participar en política se ha transformado. Yo creo que vale la pena, Oriol, que nos detengamos en este punto. Es un cambio importante por varios aspectos. Uno es porque esta generación de la democracia es precisamente una generación que ha vivido toda su vida hasta hoy en democracia y por lo tanto ha experimentado un sistema democrático normal. Es decir, ellos han nacido ya con elecciones, con partidos, con un parlamento, con debates, con un gobierno. Es, digamos, la primera generación que tiene una experiencia tan longeva sobre la democracia. La democracia para ellos no es una conquista, es algo habitual. También hay que decir una cosa, esta generación, aunque los primeros nacen en el 76, es verdad que no viven la experiencia de la transición democrática. Para ellos, para los primeros, llegan, digamos, a una edad de entendimiento de la política, no en la fase álgida, digamos, de la democracia, sino al principio de la fase descendente, en el sentido, se hacen mayores a partir del año 90, que es el año donde la democracia española, digamos, abandona su impulso inicial y empieza a entrar en una fase de, entre comillas, normalización, presidida por los casos de corrupción, una cierta crisis económica, la postolímpica del 93-96, etcétera, etcétera.
Esta generación también tiene una relación diferente con la política, no solo porque tiene esta relación de normalidad con la política democrática, sino también porque es una generación que, a diferencia de sus padres y sobre todo sus abuelos y abuelas, es una generación con un alto nivel académico, lo cual les lleva a entender la relación con la política como una relación mucho más horizontal, menos vertical. Son menos deudores de una idea de la política como jerarquizada, y por tanto tienen una relación con la política más mercantilista, en el sentido de que entienden que los políticos son sus servidores, es decir, entienden la política de modo desacralizado. La política ya no es esa cosa importantísima que está en el pedestal y que es una actividad que les puede cambiar la vida, sino que la política es algo más cotidiano en este escenario en el cual viven, en el cual les es muy complicado, digamos, otorgar prioridades a las cosas, de tal manera que la política que viven ellos es una política mucho más mundana y tienen una relación con la política mucho más de tú a tú. Y esto ha cambiado completamente la relación que tenemos, que tiene esta nueva generación con la política, los políticos, las instituciones y todo lo que tiene que ver con los actores políticos del sistema. Llama la atención ver que hay chicos de unos 20 años, más a menudo chicos que chicas, que protestan cantando brazo en alto el cara al sol y esgrimiendo valores, si no antidemocráticos, sí antipolíticos. ¿Cómo puede darse esto en ciudadanos que han sido criados en democracia? Es paradójico, pero claro, en el relevo generacional partimos a veces de presupuestos muy simplificadores. Es decir, consideramos, o se considera habitualmente, que en el relevo generacional existe una tendencia hacia una dirección positiva. Es decir, que cada nueva generación no solo tiene un nivel económico, académico mucho más alto, sino que también tiene un mayor grado de implicación con la política, unos valores mucho más de tolerancia, de democracia, y esto obviamente se considera sobre todo para la generación nacida en democracia, es decir, se supone que la generación que ha nacido en democracia tiene valores más democráticos por el solo hecho de haber nacido en democracia. Y esto, lo que hemos visto, lo que nos explican los datos, es que no es así. No es así. Precisamente la generación que muestra un perfil mucho más democrático, en el sentido de valores mucho más democráticos, es precisamente la generación de la posguerra, es decir, la generación que nació en el primer franquismo y se crió durante la dictadura. Precisamente es ese criarse durante la dictadura la que otorga a esta generación unos valores de preferencia por el sistema democrático y una idea mucho más de confianza o de aceptación del sistema democrático. ¿Qué pasa con la nueva generación de demócratas, en el sentido de la nueva generación nacida en la democracia? Básicamente dos cosas. Una, que nacen en la democracia, pero como decía antes, pero no viven su parte épica, no viven el nacimiento de la democracia, viven ya en su fase de normalización, incluso diría de banalización democrática, y experimentan claramente todos los elementos negativos relacionados con la democracia, es decir, la corrupción, aquello que llamábamos el bipartidismo, esa sensación de que los partidos y los políticos no responden a sus intereses, sino que no atienden a sus intereses y a sus demandas. Y además, esta nueva generación, digamos, vive en una democracia
que no ha querido ser una democracia militante. Es decir, en el año 75, 78, cuando se crea el nuevo sistema democrático, este sistema es un sistema que precisamente bebe de la idea de, bueno, como tenemos la democracia, los niños y niñas que van a nacer a partir de ahora ya serán demócratas de por sí, por el solo hecho de vivir en democracia. Y hay en esos momentos no sé si una decisión, o bueno, en cualquier caso, es cierto que el nuevo sistema democrático no es un sistema militante en el sentido de el sistema no quiere crear demócratas, sino que considera que los demócratas van a nacer espontáneamente, por generación espontánea. De tal manera que no ha habido una voluntad de preservación pedagógica de valores democráticos. Las nuevas generaciones nacidas en democracia no han aprendido democracia, no se les ha educado en democracia. Se ha preferido que los valores democráticos digamos, quedaran impregnados por ciencia infusa, lo cual, años después, estamos viendo que precisamente estos valores no se han transmitido al conjunto de estas generaciones, sino que estas generaciones muestran una relación con la democracia mucho menos intensa, mucho menos positiva, digamos, que la generación de sus padres y madres. Dice Oriol, usando una imagen muy elocuente, que los nuevos electores votan como compran yogures. O sea, que la democracia como un acto más de consumo, a diferencia de sus padres o abuelos, que se posicionaban ante las urnas con una actitud fundamentalmente de responsabilidad y muchas veces, como explica, con fidelidad a sus creencias, con mayor fidelidad a sus creencias y a sus siglas, por tanto, que las nuevas generaciones. Oriol, ¿se puede hablar de frivolización de la política por esa razón? Y en tal caso, ¿esto no es una puerta abierta al populismo? Efectivamente, más que frivolización de la política, yo utilizo un término que es desacralización. La generación de la posguerra es quizás la última generación política, en el sentido que es la última generación que vive la política como una actividad que cambia la vida de las personas. A partir de la generación, claramente la generación de la democracia, la política acaba formando parte del paisaje. La política se convierte en gestión, la política es algo habitual y esto lo vemos, por ejemplo, en un dato muy interesante que es el voto para las nuevas generaciones es considerado un derecho, mientras que para las viejas generaciones el voto es un deber. Es decir, hay un sentido de compromiso cívico en el voto por parte de las generaciones viejas que no se transmite a las nuevas. Para las nuevas, la política es una acción que responde a los intereses, es decir, es una acción mucho más mercantilista. Yo quiero algo, compro ese producto en forma de partido político, de proyecto político y exijo un retorno, exijo que esa confianza que yo he dado, esto me lo tienen que devolver. Esto en una sociedad que es más acelerada, en la cual los tiempos de espera, la paciencia, digamos, ha prácticamente desaparecido, se convierte en una relación con la política mucho más de yo te doy si tú me das. Y por lo tanto la política defrauda en el sentido de que uno vota a un partido esperando que ese voto de alguna manera le rinda, es decir, reciba una respuesta, y esta respuesta tarda en llegar, porque la política tiene unos tiempos muy largos y muy dilatados. De tal manera que sí, ciertamente, este elector que entiende la política como un derecho y entiende su voto como una mercancía, claro, es más propenso a votar por proyectos o por partidos que de alguna manera responden a esa necesidad de
respuesta inmediata a ese voto. Si tenemos en cuenta además que la política es una actividad más, que la política ha bajado del pedestal, que no entendemos la política como algo diferenciado, elevado, digamos, sino como algo más, la política se convierte en un mercado más, en una mercancía más que está al nivel de cualquier objeto de consumo, de los yogures también. Se acusa a menudo a los gobernantes de cortoplacistas, de fijarse más en las tácticas que en otra cosa, pero en su ensayo señala que en la política actual no hay lugar para el largo plazo, lo cual no deja de ser preocupante ante retos tan importantes como el cambio climático que, bueno, pues trascienden totalmente de lo que puede estar ocurriendo en nuestra generación. Es cierto, se acusa a los gobernantes de cortoplacismo, ciertamente, pero es que yo defiendo en el libro que lo que decíamos antes, ¿no? Se vota como se consume. Es decir, la política no es algo que es ajeno a la sociedad, la política es pura sociedad. Entonces, si vivimos en una sociedad acelerada, cortoplacista, dispersa, claro, es normal que la relación con la política también tenga esta naturaleza corta, volátil, instantánea, demandante, individualizada, lo cual obliga de alguna manera a los políticos a adaptarse a este tipo de sociedad. ¿Esto qué crea? Bueno, crea una política muy espasmódica, de grandes anuncios muy rimbombantes, pero de poca chicha, digamos, y sobre todo una política muy del corto plazo, obviamente, pero es que la sociedad es así. La sociedad vive en una consecución de periodos muy cortos. Tenemos una capacidad de atención cada vez más limitada y vivimos en un aturdimiento constante de información que nos va bombardeando. Es en ese entorno donde la política tiene que jugar, la política tiene que captar nuestra atención y sabe perfectamente que la va a captar en un instante, en unos momentos. Tenemos, por ejemplo, el voto cada vez se decide más cerca de la elección. Eso quiere decir que tenemos cada vez más votantes que deciden su voto el día antes de la elección o el mismo día de la elección. ¿Qué problema hay con eso? Pues que al ser un voto de este tipo tan corto, de corto alcance, es un voto que tampoco se sostiene en el tiempo. De tal manera que tenemos legislaturas de 4 años, pero es muy probable que las decisiones de voto que han dado lugar a esta legislatura, a esta conformación de los parlamentos, se desvanece en pocos meses. Las mayorías ya no sustentan a los gobiernos de manera estable como hacían antes, sino que las mayorías se expresan un domingo y es posible que el lunes, el martes, ya esa mayoría ya no exista. En parte también porque esa mayoría responde a elementos muy coyunturales. Yo voto a este partido no porque me interesa su proyecto, no porque crea que puede llevar a cabo un proyecto de 4 años de gobierno, sino voto a ese partido porque no quiero que otro partido llegue al gobierno, con lo cual ese voto, una vez ya conseguido su objetivo, que es evitar que otro partido gane o que llegue al gobierno, ese voto se desentiende del apoyo a ese gobierno. Con lo cual, la idea es que al final tenemos la política que tenemos porque tenemos la sociedad que tenemos. No es que tengamos unos políticos menos preparados, mucho más tácticos y menos estratégicos. No, no, es que el conjunto de la sociedad vive en una relación espacio-temporal mucho más volátil, mucho más breve. Y eso obviamente afecta a la política y a la manera como se desarrolla la política. Es claro que vivimos una época de inestabilidad y de polarización política
y nos gustaría creer que estos son fiebres pasajeras y que, bueno, pues volverán a calmarse las aguas algún día. Sin embargo, el profesor Bartomeus en su ensayo descubre esta polarización, esta inestabilidad, no como algo coyuntural, sino como signos indisociables a nuestra época. Oriol, ¿quiere esto decir que debemos resignarnos por decirlo así, al ruido y la furia como males inevitables de aquí y hacia el porvenir? Vivimos en medio del ruido y la furia. Hemos experimentado un incremento de los decibelios en todos los aspectos de nuestra vida, de los decibelios y de la tensión. Por ejemplo, ahora, ahora que es el momento de las rebajas, bueno, hemos pasado de una época en la cual las rebajas eran un periodo marcado en el calendario que iba de un día a otro y que había dos temporadas de rebajas en el año, las rebajas de invierno, las rebajas de verano, y que el resto del año los precios se mantenían. Hemos pasado de esto a un periodo mucho más volátil en el cual las rebajas se avanzan, las rebajas duran mucho menos, hay ofertas entre medio, digamos que hay promociones, esto pasa mucho en las tiendas de ropa, hay ropa que se crea específicamente para las rebajas y además se crea de tal manera que incita al comprador a comprar compulsivamente, porque si te pasas, es decir, si pierdes un día, si esperas un día más, esa prenda de ropa ya dejará de existir, dejará de estar disponible. Es decir, la sociedad en la cual vivimos es una sociedad mucho más intensa y es una sociedad, yo defino que es la sociedad de la atención. Vivimos en un frenesí de información, de retazos de comunicación, de cosas que nos llegan a través de múltiples canales, nos llegan en el bolsillo, digamos. Y esa tensión en la cual vivimos, ese querer capturar nuestra atención segundo a segundo, afecta todos los aspectos de la vida, también la política. Vivimos en una política volátil y polarizada. La política es polarizada, yo defiendo porque la política intenta captar nuestra atención y capta nuestra atención en competencia con 1000 otros impulsos, 1000 otras piezas de información que nos llegan en el teléfono móvil. Con lo cual, la manera de captar la atención en este entorno de bombardeo constante de información es gritar. Gritar se ha convertido en la manera que tienen no solo la política, sino las empresas, la manera que tienen de captar nuestra atención. O gritas o te sales del tablero. Es decir, dices alguna cosa que es tan extremada que capta nuestra atención. Cualquier discurso moderado, normal, no va a captar nuestra atención. ¿Qué capta nuestra atención? El que se sale del tiesto. Por eso también tenemos en política el éxito de tantos candidatos que se definan como outsiders o anti-establishment, candidatos que basan su aparición en los medios en base a épater le bourgeois, en base a decir cosas absolutamente radicales que por el hecho de ser tan radicales capturan nuestra atención. Por lo tanto, claro, estamos en una política polarizada porque yo defiendo que la polarización es la manera que tiene la política de captar nuestra atención y por lo tanto es la manera que tiene la política de sobrevivir, porque la política necesita sobrevivir en un entorno en el cual la política ya no tiene un espacio particular, digamos, sagrado, sino que combate, compite con, yo qué sé, el último vídeo de TikTok de Kim Kardashian, porque toda la información es un poti-poti
donde el elector, el ciudadano, tiene muy difícil discernir entre lo serio, lo banal, lo importante, lo no importante. Y ahí es donde entra esta política que combate este entorno de crispación, de volatilidad, y un elemento que está presente y que es muy fundamental, que es un elemento de valores antipolíticos muy importantes, muy fuertes, que han resistido el relevo generacional. Es decir, históricamente considerábamos que el elector español era un elector antipolítico porque, bueno, la pedagogía del franquismo lo había convertido en antipolítico. Bueno, pues lo que nos sorprende de los datos es que la antipolítica ha sobrevivido al relevo generacional. Claro, un elector antipolítico, aturdido, volátil, es un consumidor muy difícil de capturar por parte de los partidos políticos. Eso no quiere decir, para contestar a tu pregunta, que igual, si cambian las condiciones, si cambia el entorno, la política pueda volver por el sendero de la estabilidad, de la moderación, pero ahora mismo esto no se ve, no se percibe en el horizonte. Pues un interesante ensayo que vamos a recordar se titula, Juan. El peso del tiempo, relato del relevo generacional en España, de Oriol Bartomeus, lo ha publicado la editorial Debate. Gracias, Oriol, muy interesante. Muchas gracias, buenas noches. Agur, Juan. Eskerrik asko, agur.